Dirección de Infosalud de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. El día de hoy, jueves 11 de junio, tenemos el gusto de iniciar la telecapacitación Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Niños. Para ello, el día de hoy nos acompañan el doctor Carlos Seldon, quien es neumólogo pediatra y especialista en medicina del sueño del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos, y el doctor Alvarado Coronado, profesor asistente del Departamento de Pediatría y División de Cuidados Intensivos de la Universidad de Texas de Houston, Texas, Estados Unidos. Quisiéramos recordarles a todos nuestros participantes que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar mediante el chat, que serán absueltas al término de la ponencia. Asimismo, expresar nuestro agradecimiento a la Dirección de Telemedicina por la articulación para la realización de estas ponencias. Bienvenidos, estimados doctores, y quedamos atentos a ustedes. Un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Quería agradecer principalmente a la organización del Ministerio de Salud por estas conferencias internacionales que espero que sean de ayuda para el personal médico, especialmente del Perú en estos momentos de crisis. Quería también saludar al doctor Coronado, que no lo conozco personalmente, pero tengo entendido que va a exponer después de mí. Bueno, el tema de hoy es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Es una nueva complicación del COVID-19 o 19. Siguiente. El objetivo de esta ponencia es revisar un poco la epidemiología, inmunopatología del COVID-19, al hacer una pequeña introducción al síndrome inflamatorio multisistémico, revisar las características clínicas, incidencia de fisiopatología de la enfermedad de Kawasaki, en qué se asemejan, hacer una descripción del sistema inflamatorio multisistémico y exponer un par de experiencias, especialmente la experiencia inglesa, que fue donde se hizo la primera descripción del sistema, del síndrome inflamatorio multisistémico, y un par de experiencias americanas, principalmente en la zona de Nueva York. Y bueno, luego hacer las conclusiones del caso. Siguiente. Hablando un poco de la epidemiología del COVID-19, sabemos que en realidad la incidencia en niños ha sido bastante baja comparado con la que se ha observado en adultos. Niños menores de 18 años en Estados Unidos ascienden a 1.7% de los casos. Algo similar se ha visto en países como Holanda y como el Reino Unido, que llega hasta el 2%. Esto, en realidad no se sabe si esto refleja una menor susceptibilidad o diferentes tasas de infección o una más proporción de asintomáticos. Eso todavía no está muy claro. De hecho, los estudios en muchos países han confirmado que es raro una enfermedad severa o muerte por COVID-19 en niños, aunque esto podía ser solamente una estimación. Siguiente. Hablando un poco de la inmunopatología, en adultos en realidad ya se tiene un poco más clara la idea de cómo se comporta el virus. Se inicia con una fase de replicación, una respuesta viral temprana, una segunda fase más sintomática pero menos grave, y en algunos casos pasa a una tercera fase respiratoria más grave que conduce a la necesidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica. El aumento de la movilidad y mortalidad están relacionados principalmente
además de por la necesidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica, por esta liberación de citoquinas, lo que se llama tormenta de citoquinas, durante y después de la tercera fase. Siguiente. Aquí podemos ver un poco en gráfica estas tres fases. Una fase inicial viral, donde hay básicamente el paciente se caracteriza por síntomas básicamente constitucionales, como gripe, tos seca, fiebre, dolor de cabeza, incluso pueden tener diarrea, y luego, en algunos casos, esto puede pasar a la segunda fase, que es una fase más pulmonar, y obviamente toda esta fase está tradicionalmente involucrada con una profunda linfopenia, y en algunos casos algunas elevaciones de algunos marcadores, biomarcadores. La gran mayoría de los pacientes se recuperan en este punto y no progresan hacia la fase pulmonar, lo que a menudo es más grave, caracterizada básicamente por una significativa problemas respiratorios, hipoxemia y también una elevación de algunos marcadores como la ferritina o como lactato deshidrogenasa. Luego puede progresar a esta tercera fase, que es la fase de hiperinflamación, donde se puede ver estos marcadores de inflamación extremadamente incrementados, requiriendo muchas veces intubación, ICU, y en algunos casos puede esto desencadenar un síndrome de shock o una enfermedad grave respiratoria con eventos microtrombóticos. La siguiente. En realidad, lo que se ha llegado a entender sobre la patogenicidad de este virus, especialmente en la fase microtrombótica, vale la pena dar algunos detalles al respecto. El primero es que este es un virus que, en comparación con otros virus de la gripe, otros similares, se une al receptor AC2 en muchas células del cuerpo, que se encuentra significativamente en el pulmón, la hipofaringe, riñón, intestinos, cerebro, en tejido cardíaco, entre otros. Y gracias a su proteína Spike, en la superficie del virus se une a este receptor, básicamente como una llave, y al unirse se internaliza y esto hace que ocupe el virus ocupa este receptor, y entonces el cuerpo no puede hacer su elemento vital o bioquímico normal, que es regular los procesos de presión arterial, cicatrización de heridas, inflamación, en el llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Siguiente. En realidad, la explicación potencial de la diferencia entre niños y adultos no se tiene muy claro. Informes recientes han sugerido que la gravedad puede deberse a muchos factores, incluyendo diferente carga viral, la duración del shedding del virus en los niños especialmente, tiende a ser menor la carga viral en los niños. La expresión del receptor AC2 puede ser menor en la población pediátrica, básicamente debido a que los niños todavía están en el proceso de maduración pulmonar,
Lo mismo se ha encontrado, por ejemplo, en mujeres, donde el receptor se expresa ligeramente menor, y esto puede también ser una de las razones por las cuales se encuentra en mayor proporción en hombres que en mujeres. Siguiente. Hoy en día la atención ha cambiado un poco hacia la posible vulnerabilidad de los niños, principalmente porque la transmisión en niños es importante en los planes de reapertura después del confinamiento. Tengo entendido que en el Perú continúan en confinamiento, pero en países como Estados Unidos, por ejemplo, en ciertas áreas ya se está reaperturando las actividades normales. Y obviamente por la reciente preocupación de esta nueva enfermedad severa que se le apodó Kawasaki-like, ¿no? O parecido al Kawasaki en muchos niños con relación al COVID-19. Siguiente. El síndrome inflamatorio multisistémico, básicamente sus características son fiebre persistente, hipotensión, síntomas gastrointestinales, rash, miocarditis, y está asociado con algunos exámenes de laboratorio como incremento de inflamación y muchas veces careciendo de síntomas respiratorios. Estas características clínicas son en algunos casos similares al Kawasaki o shock tóxico. Muchos niños con el síndrome inflamatorio multisistémico son positivos al virus o tienen algún tipo de conexión epidemiológica con pacientes que tienen el virus. Siguiente. La patogénesis de este síndrome y el papel del virus en la patogénesis de la enfermedad de Kawasaki en realidad son inciertos. Se puede presentar como anticuerpos o síndrome inflamatorio postinfeccioso mediados por complejos inmunes, pero en realidad no se tiene muy claro aún. Algunos estudios previos han informado la detección de algunos otros virus en niños, pero la importancia de esta asociación es incierta aún. Siguiente. Pero en realidad, ¿qué es la enfermedad de Kawasaki? Obviamente, esto simplemente es para hacer un pequeño recordatorio sobre lo que es la enfermedad de Kawasaki, que es básicamente una vasculitis pediátrica aguda, que es bastante rara. De hecho, fue descrita inicialmente en Japón y se asoció mucho con la raza asiática. Y está caracterizada por aneurisma de la arteria coronaria como su principal complicación. El diagnóstico se basa principalmente en fiebre persistente, exantema, linfadenopatía, inyección conjuntival y algunos cambios en mucosa y extremidades. Siguiente. El doctor Tomisaku Kawasaki fue un pediatra japonés que describió este síndrome de Kawasaki por primera vez en un niño de 4 años, con rash y fiebre, en uno de los hospitales de Tokio, en 1961. Siguiente. La definición del caso, en realidad, depende mucho de qué organización consultemos. Todavía no se tiene muy claro. Bueno, en el caso de la enfermedad de Kawasaki sí, básicamente el CDC lo define como un paciente con fiebre por más de 5 días, presencia de al menos 4 de los siguientes signos clínicos, como linfadenopatía cervical, al menos 1.5 centímetros de diámetro, inyección bilateral conjuntival, cambios en la mucosa oral y cambios en las extremidades periféricas. Los pacientes que no cumplen con esta definición del caso de Kawasaki, pero que tienen fiebre y anomalías en las arterias coronarias, se clasifican en algunos casos como
Kawasaki incompleto o atípico. Siguiente. La incidencia de la enfermedad de Kawasaki en Estados Unidos en realidad es bastante baja, pero es más alta que en algunos otros países. Muchos estudios de hospitalizaciones en ciertas poblaciones han visto que esta incidencia oscila entre 9 a 20 por cada 100.000 habitantes menores de 5 años. En el 2016 se notificaron 5.440 hospitalizaciones por Kawasaki en niños menores de 18 años en Estados Unidos, y la mayor cantidad de estos niños fueron menores de 5 años, donde la tasa de hospitalización es casi 20 por cada 100.000 habitantes en este grupo poblacional. Siguiente. Solamente para darles una idea inicial, en Japón, si recuerdo bien, estamos hablando de más o menos 150 por cada 100.000 habitantes. Eso es bastante mayor la incidencia de Kawasaki en Japón. Estos son algunos de los típicos síntomas de Kawasaki, como podemos observar: la fiebre alta, los labios que se cuartean, la lengua que se vuelve intensamente roja, el rash típico, puede haber una inflamación en los pies, se ponen medios rojos, se hinchan las manos, puede haber conjuntivitis. Son síntomas típicos de Kawasaki. Siguiente. La fisiopatología de Kawasaki, en realidad, la etiología es desconocida. Se cree que es posible que esté relacionado con algún virus que invade a través de los órganos respiratorios o digestivos, y esto llega al aparato linfático en los órganos. Se cree que los linfocitos B se diferencian en precursores de las células plasmáticas de la inmunoglobulina A, y luego estas células productoras alcanzan ciertos lugares en el cuerpo, como las arterias coronarias, los músculos y otros órganos del cuerpo. Siguiente. La arteritis coronaria comienza con una disociación de edema en la túnica media alrededor de los 6 a 8 días después de la aparición del Kawasaki, y alrededor del día 10 de la enfermedad empieza una infiltración de linfocitos y macrófagos en la pared arterial, lo que produce una inflamación de todas estas capas de la arteria. La inflamación se extiende completamente alrededor de la arteria, y esto produce daños significativos en las capas de la arteria. Y esto secundariamente produce dilatación de la arteria. Siguiente. Los aneurismas se desarrollan a partir del día 12 después del inicio, típicamente, y es considerado un daño grave. Hay una marcada acumulación de monocitos y macrófagos, y se cree que la activación aberrante de estos macrófagos podría participar en la formación de lesiones vasculares, pero no se tiene aún muy claro la razón. Siguiente. La inflamación de las células, de infiltración de las células inflamatorias continúa hasta aproximadamente el día 25 de la enfermedad, lo que a partir de ese momento disminuye progresivamente y hasta que que completa, la enfermedad se resuelve alrededor del día 40 de la enfermedad. Las cicatrices de la inflamación permanecen durante mucho tiempo, depende de los casos. Siguiente. Sobre la parte de la fase aguda que estábamos hablando, que produce una activación anormal de las células, como los monocitos y los macrófagos y los linfocitos, así a su vez muchas otras células se sintetizan, incluyendo las citoquinas inflamatorias, quimoquinas, como el factor de necrosis tumoral, el interferón, la interleuquina 6, la proteína
quimoatrantes del monocito, que activan toda esta interacción de las células inmunitarias, en este caso activando las células endoteliales. Siguiente. Como resultado, muchas otras moléculas se adhieren a esto, incluyendo el ICAM1, la selectina, expresándose en las células endoteliales, y esto eventualmente migra a las paredes vasculares, dañándolas, causando la vasculitis típica de esta enfermedad. Siguiente. Eso ha sido una pequeña introducción a lo que es la enfermedad de Kawasaki, pero ¿cómo llegamos al punto de esta nueva enfermedad o síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico? Fue la identificación en el Reino Unido alrededor del 27 de abril de este año. La Royal College of Pediatrics emitió un comunicado describiendo esta asociación, este síndrome inflamatorio multisistémico asociado, que ellos le pusieron temporalmente con el COVID-19, porque en realidad no se sabe si es típico del coronavirus o no. Siguiente. Inicialmente ellos describieron 8 pacientes. En realidad, los datos que presentaron en algunos casos han cambiado, pero afortunadamente la publicación final de este primer estudio de investigación ha sido publicado este pasado lunes, junio 8. Así que voy a tratar de revisar más o menos en realidad es un estudio básicamente descriptivo, para que uno tenga una idea y pueda identificar este nuevo síndrome en la práctica. Siguiente. Son los objetivos de este estudio en particular, que fue desarrollado en el Reino Unido. Básicamente fueron describir las características clínicas y de laboratorio de los niños hospitalizados que cumplieron con los criterios del síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico asociado temporalmente con el coronavirus, y comparar estas características con otros trastornos inflamatorios pediátricos. En este caso ellos usaron algunos datos proporcionados por algunas otras agencias, como la Organización Europea, la Universidad de San Diego en Estados Unidos, donde se tiene un cohort de pacientes, aproximadamente 1000 pacientes con enfermedad de Kawasaki. Siguiente. El diseño del estudio básicamente fue una serie de casos, en este caso ya completos los 58 niños de 8 hospitales en Inglaterra, que fueron admitidos entre el 23 de marzo y el 16 de mayo, con fiebre persistente y evidencia de inflamación en los exámenes de laboratorio, que cumplieron con la definición publicada previamente por ellos mismos un poco tiempo antes. Las características clínicas y el laboratorio fueron básicamente por revisión de registros médicos y se compararon, como les dije, con otras características clínicas de pacientes con Kawasaki, síndrome de shock en Kawasaki y síndrome de shock tóxico, que habían sido hospitalizados en otros lugares de Europa, en Estados Unidos. En Inglaterra no tienen un registro nacional de pacientes con enfermedad de Kawasaki. Siguiente. Esta parte es básicamente, para que nos demos una idea, son las 3 organizaciones que han puesto, digamos, los parámetros para la definición del síndrome, tanto la Organización Mundial de la Salud, el Royal College of Pediatrics,
and Child Health en Inglaterra, y el CDC, el Centro de Enfermedad de Control y Prevención de Estados Unidos. Pero la razón por la cual he puesto este slide es básicamente para indicar que las definiciones no son iguales. Si podemos ver, por ejemplo, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, ellos consideran niños entre 0 y 19 años y que tengan fiebre por más de 3 días. Si nosotros revisamos en el lado del CDC, consideran niños menores de 21 años y con evidencia de fiebre, y más abajo mencionan fiebre de 38 grados por más de 24 horas. En realidad son variantes que pueden incrementar o disminuir la incidencia de este síndrome. Depende de lo que se acuerde en el centro hospitalario donde cada uno trabaja, si van digamos, a acoplarse con alguna de estas tres descripciones de los casos. La otra diferencia importante es que en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, ellos consideran cuando el test es positivo y negativo, ¿no? Cosa que el CDC, por ejemplo, describe que tiene que ser positivo, ¿no? O que haya por lo menos tener un contacto confirmado con el coronavirus. Siguiente. Básicamente los resultados que ellos encontraron fue de los 58 niños, la edad media de los niños fue 9 años, cosa que esto difiere un poco de lo que típicamente se encuentra en la enfermedad de Kawasaki que hemos descrito anteriormente, que se encuentra básicamente en niños menores de 5 años. 33 niñas fueron encontrados, o sea, 57% fueron encontrados en niñas, que cumplían con estos criterios. Se hicieron estudios para prueba de coronavirus, tanto el PCR como por anticuerpos, y si podemos ver, solamente el 26% de los pacientes fueron positivos por PCR, pero el 87% fueron positivos por anticuerpos. De un total de 58, 45 pacientes, el 78% tenían evidencia de infección actual o anterior por COVID-19. Siguiente. Esta es una tabla un poco complicada, pero simplemente la puse para que, si ustedes ven al costado, donde salen las características clínicas del paciente, en la parte superior dice O, P, I, M, S, T, S. Esos son los casos, los 58 casos ahí, exactamente. Y ahí podemos ver la media de la edad, que es 9. La proporción hombres y mujeres, que es mayor en mujeres, 57% de los 43. Otra de las cosas importantes que ellos encontraron fue la distribución racial o de ethnicity. Ellos encontraron que el 38% fue encontrado en gente de ascendencia negra, 31% asiático, 21% en blancos, cosa que es relativamente diferente a lo típico. La enfermedad de Kawasaki tiende a ser, en su gran mayoría, más gente de origen asiático, y obviamente en un lugar como Inglaterra, donde la incidencia de gente, de la proporción de gente blanca es mucho mayor que negra, es algo resaltable. La otra cosa interesante en esta gráfica, en esta tabla, es que son los síntomas clínicos. Ellos encontraron que el 53% tenían dolor abdominal,
el 52% diarrea. En realidad, nosotros sabemos que uno puede presentar enfermedad de Kawasaki con dolor abdominal, por ejemplo, pero no necesariamente es el síntoma predominante. En este síndrome se ha encontrado que los pacientes tienden a ser pacientes sin ningún tipo de comorbilidad, que empiezan con síntomas digestivos principalmente. No el rash es solamente en un 52%, la inyección conjuntival en un 45%, los síntomas respiratorios en un 21%, linfadenopatía, que es una de las típicas características de Kawasaki, solamente en un 16%. Siguiente. Asimismo, este es un gráfico de los resultados del manejo clínico, y aquí podemos ver, por ejemplo, que el 43% de los pacientes necesitaron intubación, 5% necesitaron ECMO o oxigenación de la membrana extracorpórea. Muchos de los pacientes necesitaron, de hecho la gran mayoría necesitaron manejo en cuidados intensivos por injuria del riñón aguda y por soporte inotrópico. Además, mencionan algunos tipos de terapia que se utilizaron. En el 71% se utilizó IVIG o inmunoglobulina parenteral, corticoides en un 64%, anakinra, que es un antagonista del receptor de la interleuquina 1, también el infliximab, que es un antagonista del TNF-alfa, que son básicamente todos tratan de bloquear la inflamación. Y si ven en la parte inferior, encuentran que alrededor de un 14% de los pacientes desarrollan aneurisma de la coronaria. Siguiente. Este es un poco lo que ya habíamos mencionado, la proporción de pacientes que fueron positivos al virus, principalmente positivos al IgG, anticuerpos de la inmunoglobulina G, comparativamente con los pacientes positivos por el PCR. Y obviamente la zona resaltable es los estudios de laboratorio, donde básicamente, en resumen, el paciente presenta un cuadro de hiperinflamación con marcadores inflamatorios de respuesta elevados, como el PCR, o la proteína reactiva C, la ferritina, entre otros. Siguiente. Este es un poco el resumen, lo que acabo de mencionar. La evaluación de laboratorio fue consistente con una inflamación marcada, incremento de la proteína C reactiva, incremento de la ferritina, 29 desarrollaron shock, y necesitaron ayuda inotrópica, y el 79% recibió ventilación mecánica. 13 cumplieron con la definición de Kawasaki, 23 solamente tenían fiebre e inflamación sin característica de shock o Kawasaki. Siguiente. 8 de los pacientes tuvieron algún tipo de dilatación de la arteria coronaria o aneurisma. Y bueno, lo que ya había mencionado, que se vio que la edad era mayor que el promedio. Ahora, cuando ellos compararon, como había mencionado antes, con algunos datos previos de los cohorts de pacientes con Kawasaki, y
y se encontraron, por ejemplo, que la edad media en este síndrome era 9 años, cuando comparado con esos cohorts, la edad media era alrededor de 2.7 años, o 3.7 años en caso de Kawasaki Shock. Siguiente. Este es algunos otros datos del laboratorio que ya habíamos mencionado con incremento, incluyendo muchos de los marcadores cardíacos, como el BNP, ¿no? El péptido natriurético arterial, que está significativamente elevado. Asimismo, el D-dimer, que es un indicativo también de coagulopatía. Siguiente. Estos son los gráficos básicamente que ellos hicieron para comparar los síndromes. Es un poco la repetición. Podemos ver en el primer gráfico la edad, que es significativamente mayor en el caso de los pacientes con este nuevo síndrome, comparado con los otros cohorts. Las células blancas, que en realidad no hay una significativa incremento. En realidad, comparar 58 pacientes quizás no es suficiente. Lo mismo que el conteo de neutrófilos. Siguiente. Los linfocitos, el conteo de linfocitos fue claramente disminuido, como había mencionado anteriormente. Había una depresión significativa de los linfocitos. La hemoglobina también disminuida. Y en este caso, las plaquetas, comparativamente con la enfermedad de Kawasaki, eran menores. Siguiente. La proteína C reactiva, que ya habíamos mencionado, y otros marcadores de laboratorio. Siguiente. Lo mismo que la ferritina, que significativamente mayor que los otros cohorts, y algunos marcadores cardíacos como la troponina o como el D-dimer. Siguiente. Lo que ellos describieron básicamente o lo que ellos postulan es que según el curso clínico de la enfermedad, ellos diferenciaron en 3 platones clínicos básicamente. El primero es alrededor de 23 pacientes tenían fiebre persistente y marcadores elevados, pero sin características de insuficiencia orgánica o multicutánea, que sugería Kawasaki o síndrome de shock tóxico. Siguiente. El segundo grupo, otro grupo alrededor de 29 niños que desarrollan shock y que muchos de ellos tienen evidencia de disfunción ventricular izquierda con elevación de troponina y péptido natriurético arterial. De los cuales algunos desarrollaron arritmias, algunos necesitaron ECMO, necesitaron algunos inotrópicos, básicamente. Siguiente. Y un tercer grupo, que fue el menor, con solamente 7 niños que cumplieron con el criterio de diagnóstico de la Asociación Americana de Corazón para enfermedad de Kawasaki. Uno de ellos progresó a shock y 13 niños cumplieron con los criterios de Kawasaki que se incluyeron aneurisma de la arteria coronaria. Siguiente. Básicamente, en conclusión del estudio, ellos postulan que este síndrome parece distinto a la enfermedad de Kawasaki y del síndrome de shock tóxico por estafilococo, y parece ser que es nuevo e inusual, que está surgiendo aproximadamente un mes después de la curva epidemiológica del COVID,
por lo menos en Inglaterra. Se tiene, y esto difiere de algunos otros síndromes inflamatorios que ya están descritos en pediatría. Siguiente. Ellos postulan estos tres grupos. Uno es el pediatric, la enfermedad multisistémica, el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico temporal asociado con el virus, o una enfermedad de Kawasaki temporalmente asociada, o un niño con fiebre e inflamación que temporalmente está asociado al virus. Siguiente. Este fue el estudio que se publicó en la revista Lancet en mayo 13, que es la experiencia en Italia. Siguiente. Y solamente voy a mencionar algunos datos por la falta de tiempo, para respetar el tiempo del doctor Coronado también, pero básicamente ellos lo que hicieron fue, ellos compararon los pacientes diagnosticados con enfermedad similar a Kawasaki por 5 años, y lo agruparon en un grupo 1, y después vieron el grupo que ellos pensaban que tenía la enfermedad de Kawasaki asociada al virus del COVID. Y los trataron de comparar. Siguiente. Básicamente lo que ellos encontraron también fue una diferencia. El grupo 1, que eran los pacientes con Kawasaki anteriores, fueron 19 pacientes, 7 niños, 12 niñas, básicamente las edades fueron entre 0 a 3 años, y si podemos ver es entre 2015 y el 2020, o sea, en 5 años encontraron 19 pacientes. En cambio, en el grupo 2 encontraron 10 pacientes en el lapso de 2 o 3 meses, donde de los 10 niños, 7 fueron hombres, 3 mujeres, y el promedio de edad fue entre 5 a 7 años. Evidentemente mayor. Y 8 de ellos fueron positivos por anticuerpos al virus. Siguiente. Siguiente. Básicamente la interpretación de ellos fue que se encontró un aumento de 30 veces la incidencia de enfermedad de Kawasaki, ¿no? O similar a Kawasaki, comparado con los registros previos. Y que estos niños diagnosticados durante la epidemia mostraron evidencia de una respuesta inmune al virus, que además que era sustancialmente mayor, que la edad ellos eran mayores y tenían una tasa de afección cardíaca mucho mayor que la típica descrita en la enfermedad de Kawasaki. Siguiente. Y luego llegamos a la experiencia en Nueva York. Este fue un primer estudio, básicamente en los hospitales alrededor de la zona de New York, entre abril y mayo, donde encontraron 33 pacientes y la edad aproximada fue 8.6 años, con un predominio del sexo masculino y un incremento significativo en la raza negra comparado con las otras razas, y en los hispanos. En esa zona, los hispanos, la población hispana es significativa. Siguiente. Básicamente encontraron una asociación también con la obesidad, y básicamente no se encontraron, básicamente eran niños sin muchas comorbilidades. Siguiente.
Y nuevamente lo mismo fue, en un 97% se encontraron síntomas gastrointestinales, ¿no? Comparativamente con la enfermedad de Kawasaki. Y muchos de ellos terminaron en shock, ¿no? Y la duración de la fiebre fue alrededor de 4 días. Siguiente. Nuevamente, una copia de los exámenes de laboratorio con incremento de los marcadores de inflamación que ya habíamos mencionado antes, y linfopenia. Siguiente. Y un poco similar, el test fue mucho mayor positivos en el caso de anticuerpos comparados con el PCR. Siguiente. 18% requirieron ventilación mecánica y muchos de ellos desarrollaron injuria del riñón aguda. Siguiente. En el caso inicial, ellos encontraron que el 48% de los pacientes presentaron anormalidades de la arteria coronaria, que eso es bastante mayor de lo que se encontró en el estudio inicial inglés de 14%. Siguiente. Y un poco que similar el manejo del paciente con inmunoglobulinas, con aspirina, que es típico tratamiento para la enfermedad de Kawasaki, esteroides y algunos otros antagonistas inflamatorios como el anakinra. Siguiente. Ellos no tuvieron ningún tipo de mortalidad y todos los pacientes básicamente fueron, el 82% llegaron a su casa sin problema, y el 18% continuaron hospitalizados. Siguiente. Y luego salió el lunes este estudio combinado en JAMA, donde también fue lo que se encontró en New York, pero en este caso fueron los pacientes que más que nada en la zona de Manhattan, que ha sido un poco más afectada. Siguiente. En este caso fue en el Hospital de Columbia en Nueva York, y similar, un poco más de 3 semanas de presentación, pero ellos incluyeron hasta 21 años. Siguiente. Nuevamente se utilizaron los mismos estudios para diferenciar si tenían o no positivo al virus, y se encontró que era mucho mayor usando estudios por anticuerpos. Siguiente. Ellos encontraron que el promedio de edad fue alrededor de los 8 años, similar a lo previo establecido. El 35% de estas personas eran judías. Eso es parte de la típica población de esa zona. Blancos, hispanos, alrededor del 24%, 12% fueron blancos, no hispanos, y 24% de raza negra, y un 6% de asiáticos, cosa que es diferente a la enfermedad de Kawasaki. Siguiente. Un poco similar a lo que se encontró, el típico tratamiento que se utilizó fue similar. Siguiente. Nuevamente los síntomas, fiebre de alrededor de 5 días, predominantemente síntomas gastrointestinales, y muchos de ellos shock a la presentación, y no los típicos síntomas asociados con la enfermedad de Kawasaki. Siguiente.
el 35% de los pacientes tuvieron un ecocardiograma completamente normal, y ellos dividieron un poco entre leve y moderado, severo, dependiendo de la disfunción ventricular izquierda, alrededor del 20 a 30% de los pacientes. Siguiente. Los exámenes de laboratorio muy similares a los anteriores, con incremento de los marcadores de inflamación y linfopenia. Siguiente. Un poco más del anterior. Siguiente. En el caso de ellos describen cómo manejaron los pacientes. 14 de ellos recibieron esteroides, básicamente metilprednisolona, hidrocortisona, 13 recibieron inmunoglobulina por vía, y uno recibió tocilizumab. Siguiente. Básicamente los pacientes tenían arterias coronarias normales por medición, aunque en las arterias se describieron como prominentes o ecogénicas. Siguiente. Y la progresión fue buena, mejorando la función cardíaca progresivamente. Solamente un niño tuvo aneurisma de tamaño mediano, y para el 20 de mayo, después de la duración total hospitalaria de alrededor de 7 días, todos los pacientes habían sido dados de alta sin ninguna víctima mortal. Siguiente. En resumen, hay algunas cosas urgentes, preguntas urgentes que necesitamos investigar. Número 1, los pacientes progresan de forma menos grave a las formas más graves si no los tratamos. ¿Qué es lo que sucede si es que no se trata, ¿no? ¿Cuál es el riesgo del aneurisma de la arteria coronaria en este nuevo síndrome? ¿Cuál es la relación entre estos 3 tipos de comportamiento de los pacientes, especialmente durante esta pandemia? Los antiinflamatorios o inmunomoduladores como la inmunoglobulina, esteroides, interferón, TNF o interleuquina, los antileuquina, mejoran el resultado, reducen el riesgo de aneurisma de la arteria coronaria. Eso ahorita no se sabe. Siguiente. La otra pregunta es, ¿cuál es el mecanismo, ¿no? La mayoría de los pacientes son negativos al virus, pero positivos para anticuerpos. Podría sugerir que esta enfermedad está mediada por algún desarrollo de la inmunidad adquirida por COVID, en lugar de una lesión viral directa. Parecería que se trata de un espectro de cada vez mayores trastornos que probablemente tengan un mecanismo común, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Existen marcadores que distinguen este síndrome de otras condiciones? Eso está aún en estudio. Siguiente. No quería dejar de mencionar algunos otros diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en consideración, como por ejemplo el síndrome de activación de macrófagos, o el linfocitosis o HLH, el que le llaman acá en Estados Unidos, que definitivamente comparten ciertas características tanto clínicas como de exámenes de laboratorio, pero que no necesariamente comparten las características de los pacientes en caso de edad, en caso de sexo, y no sabemos si esto tiene alguna causa hereditaria o no. Eso está aún por investigar. Siguiente. Esta es alguna de mis bibliografías. Siguiente. Y ahí terminaría mi presentación. Este es el hospital de Johns Hopkins, el pediátrico Johns Hopkins. Si tienen la oportunidad de venir a visitar, hacer una rotación, bienvenidos, se pueden contactar conmigo en cualquier momento. Gracias.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su excelente presentación. Tenemos dos preguntas de nuestros participantes y luego procedemos a la exposición del doctor Álvaro Coronado. Nos preguntan, doctor, si se ha visto en su experiencia casos de reinfección en los niños. Esa es una buena pregunta. En realidad, no se ha, en realidad no se tiene una idea muy clara. Se han visto algunos casos, pero por la incidencia de la enfermedad en niños que es tan baja, no se puede llegar a una conclusión clara sobre si hay alguna reinfección o no en el caso de la población pediátrica. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Nos preguntan también si se está aplicando algún tipo de score para el seguimiento hospitalario de pacientes pediátricos. Esa es una buena pregunta, no les sabría decir. A lo mejor el doctor Coronado tiene una mejor respuesta para eso, porque él maneja a los pacientes directamente en el ICU. No tengo nunca he escuchado sobre si hay algún tipo de score específicamente para este síndrome inflamatorio similar a Kawasaki, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y nos preguntan también si en los niños descritos se ha medido la dislipidemias. Sí se han medido dislipidemias. Se ha encontrado en muchos de los casos incremento de los lípidos en general. Ahora, eso es un poco difícil de manejar porque, como sabemos, la incidencia de obesidad y dislipidemia, específicamente en Estados Unidos, es bastante alta. No sabemos si hay un co-founder ahí. Todavía no se ha hecho ningún estudio que yo sepa al respecto de eso. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y finalmente nos preguntan si el uso de algún medicamento o la ausencia de dar algún tratamiento en fase precoz en niños puede predisponer la aparición de síndrome de Kawasaki. Eso es un... si entiendo bien la pregunta es si alguna medicación podría desencadenar enfermedad de Kawasaki. Sí, así es, doctor. O la ausencia de algún tipo de medicación o más bien se han servido como factor de protección. En realidad no se ha observado ninguna medicación que haya producido enfermedad de Kawasaki o este síndrome, pero no se tiene una idea muy clara, ¿no? A los pacientes se le da el tratamiento en el ICU que corresponde. No, es muy difícil comparar dos grupos, en uno darle la medicina, en el otro no. No sería ético, ¿no? No se tienen esos datos. Perfecto. Doctor Carlos, muchísimas gracias por su excelente ponencia y por brindarnos su valioso tiempo para fortalecer las capacidades del sector salud aquí en Perú, en las distintas regiones del país. Muchas No, muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, a continuación tenemos al doctor Álvaro Coronado, quien es profesor asistente del Departamento de Pediatría y División de Cuidados Intensivos de la Universidad de Texas en Houston, Texas. Bienvenido, doctor Álvaro. Un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludos igual al doctor Zenón, que ha hecho una excelente presentación. Algunas de las cosas van a ser similares, pienso, pero voy a entrar un poco más en el manejo del paciente crítico y cómo debe ser la estabilización de estos pacientes que presentan este síndrome inflamatorio. La información que tenemos es bastante limitada, esto por estudios descriptivos como ha sido muy bien mencionado, y no son muchos los estudios que se han hecho, pero definitivamente la mayoría de estos pacientes han requerido entrar en manejo de cuidados intensivos. Esta es un poco las primeras anotaciones que pude obtener de las primeras reuniones que tuvimos con los informes presentados del Reino Unido y España y Francia.
que era un descontrol de citoquinas, una tormenta de citoquinas, similar al síndrome de activación de macrófagos o a la esteocitosis. La preocupación es que estos dos síndromes tienen alta mortalidad, algo que felizmente no se ha visto con la inflamación secundaria, este síndrome de inflamación secundaria al COVID. Hay algunas diferencias respecto a la presentación del síndrome de activación de macrófagos y este síndrome secundario al COVID y multisistémico, y son importantes de recalcar. Pienso que a medida que vaya avanzando en la presentación vamos a ir tocando un poco más esos temas, y ha sido muy bien presentado por el Dr. Sedón con la publicación del JAMA, que también tengo las mismas imágenes. Si alguien recién se conecta podemos verlas rápidamente. La presentación, queda la duda, se le ha llamado como un Kawasaki o Kawasaki-like, un síndrome parecido al Kawasaki o asociado al Kawasaki. Y estas fotografías son, especialmente la última fotografía, la de abajo, la del eritema, es un paciente con COVID y esta presentación similar al Kawasaki. Y en las múltiples reuniones donde hemos discutido este síndrome y esta presentación, uno de los expertos de Kawasaki, quizás uno de los expertos con más experiencia de la Universidad de Northwestern en Chicago, estaba en desacuerdo que se llame Kawasaki, y por varias razones: por la edad, porque no se ha visto descrito en las cohortes de los países asiáticos, y se ha descrito en Europa y se ha descrito en la costa este de Estados Unidos, y después se ha visto ya en diferentes ciudades de Estados Unidos, y vemos también que se está presentando en Perú. Entonces, y en otros países de Latinoamérica. Además, otra de las diferencias es la edad, otra de las diferencias es la severidad. Muchos de estos pacientes están presentando con compromiso cardíaco y en shock. Como este doctor, este especialista en Kawasaki mencionó, quizás no debería llamarse Kawasaki, sino Kawasaki. Todos están presentándose, o muchos de ellos presentan shock, y es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Una de las explicaciones por las cuales no se están obteniendo pruebas rápidas PCR de coronavirus, de COVID-19 en estos pacientes, es que es posible que estos pacientes estén presentando esta enfermedad después de la semana 2 del contacto, tal cual está en la definición del CDC de Estados Unidos. O sea, y si vemos en esta gráfica de la publicación en JAMA respecto a la interpretación de pruebas diagnósticas del COVID-19, entre la semana 3 y 4, en la línea azul, vemos cómo baja el PCR rápidamente. E incluso en las líneas punteadas verde y morada se pueden ver que el IgG y el IgM ya están declinando en la semana 4. O sea, como está escrito en todas las series que se han publicado hasta ahora, obtener pruebas positivas para estos pacientes va a ser difícil. Estas son las definiciones de la OMS, y no voy a repetirlas todas porque creo que ya se han presentado, pero son importantes de revisar. Incluyen síntomas de Kawasaki, incluyen pruebas que demuestren falla del miocardio o cualquier compromiso cardíaco, shock. Y muchos pacientes, esto es importante, en los problemas gastrointestinales, muchos pacientes presentan con dolor abdominal, y puede ser dolor abdominal por un compromiso vascular específicamente en el abdomen que no se ha demostrado, o puede ser porque los pacientes están en shock cardiogénico, y el dolor abdominal es un síntoma común en shock cardiogénico. La definición del CDC es la misma que presentó el doctor Sedón, pero han hecho una actualización, y una de las actualizaciones es que el paciente debe ser positivo para el reciente o actual SARS-CoV coronavirus 2 por PCR o serología, o debe tener exposición a un caso sospecha o confirmado con COVID-19. Me parece que en la publicación del JAMA, de los 58 pacientes, la más reciente, usaron
la definición previa del CDC, donde era exposición confirmada a un caso de COVID-19, ahora es exposición a un caso sospecha o confirmado. Este gráfico es muy útil para ilustrar la presentación, los síntomas que los pacientes van a presentar con este síndrome multisistémico inflamatorio. Lo copié de la publicación de los casos de Francia, que fue publicado en la revista Circulation de la Asociación Americana del Corazón. Y vemos que hay los síntomas en rojo están los síntomas que son compatibles con Kawasaki, pero hay muchos síntomas neurológicos, 31%. Uno de los pacientes que tuvimos acá tuvo más compromiso, se presentó como encefalitis y cumpliría los requisitos para este síndrome. Síntomas respiratorios 34, y ellos mencionan falla de disfunción del ventrículo en 100% de los casos. Eso no significa que todos los pacientes, solo 70 tienen shock, pero 70% de pacientes con shock que presentan este síndrome pueden progresar a muchas complicaciones. Y sin la posibilidad de tener apoyo con ECMO, la sobrevida va a ser menor. Y el compromiso digestivo es visto en 83% de los pacientes. Cuando involucraba cuidados intensivos, y yo creo que todos los pacientes que tienen este síndrome deben ser considerados potencialmente críticos. Hay alta incidencia de aneurismas coronarios. Yo creo que, como van a verse en publicaciones en las siguientes semanas, hay mayor incidencia de los aneurismas coronarios que la predicha, y los aneurismas coronarios se presentan antes que lo típicamente descrito para la enfermedad de Kawasaki. Algo que llama bastante la atención. Y algo que es importante saber también, porque los pacientes que se vayan de alta deben tener seguimiento con cardiología para poder hacer mediciones de estos aneurismas. La evolución a falla multiorgánica es rápida, y se ve que en niños mayores de 5 años hay más compromiso de más sistemas. Hay más sistemas comprometidos en el grupo de 5 a 12 años que en menores de 5 años, felizmente, porque esos son niños que son un poco más grandes y quizás pueden resistir un poco mejor el impacto de este síndrome. Y más del 50% de los pacientes presentan miocarditis y, como mencioné, falla cardíaca con shock. Esta figura creo que es bien útil para poder un poco situarnos en todos estos síndromes que están relacionados a inflamación desbocada, a una tormenta de citoquinas. Y son todos síndromes que finalmente los pacientes en algún momento de su hospitalización y de su curso van a necesitar apoyo de cuidados intensivos. Vemos la artritis juvenil, inflamatoria, sepsis, por bacteria o por viruses, la asociación con la histiocytosis secundaria a Epstein-Barr virus o al virus de Epstein-Barr o familiar, la influenza y el COVID-19 que entra en eso, ¿no? El síndrome de estrés respiratorio agudo se sobrepone y está interpuesto con estos otros síndromes, porque es común que los pacientes presenten inflamación respiratoria, aunque pueden ser pacientes que tengan inflamación exclusivamente en los pulmones, no necesariamente secundaria a COVID. Y malignidades y el síndromes cardiorrenales. Creo que un poco para ayudar a poner un ejemplo de uno de los casos que tuvimos acá, es siempre útil en la parte clínica poner casos que uno mismo haya manejado. Y este fue un paciente que tuvimos acá en nuestra unidad, un paciente varón de 15 años, sin mayores antecedentes médicos, tenía un día de disnea y dolor abdominal. El dolor abdominal progresó a severo y la mamá fue a verlo, estaba doblado en la cama por dolor y tenía dificultad, la mamá notó que tenía dificultad respiratoria. Lo llevaron a la emergencia, tenía hipoxia y fiebre. La presión está en 114,62, frecuencia respiratoria 53, latido 135. En el examen, el murmullo vesicular está disminuido, no movía aire, lo pusieron en cánula nasal de alto flujo, salbutamol, bromuro de patropio y magnesio, manejo para broncoespasmo, básicamente. Y la hipoxia progresó a severa, a pesar del soporte con la cánula nasal de alto flujo, la máscara de nebulización. La hipoxia continuó y hicieron una radiografía que demostró edema pulmonar bilateral, fue intubado y transferido a nuestra unidad.
con diagnóstico de shock séptico, miocarditis y falla respiratoria. Hicieron, creo que apropiadamente, un electrocardiograma y es una de las herramientas que se puede usar en estos pacientes. Como mencioné, ha sido mencionado, muchos de estos pacientes tienen miocarditis y quizás a la mano no haya un ecógrafo, pero quizás hay un ultrasonido con el cual se pueda tener una valoración de la función cardíaca, y una de las pruebas fáciles de obtener también y rápidamente es un electrocardiograma. Este paciente tiene 15 años y tiene una frecuencia cardíaca de 135. Y muchas veces lo que va a suceder, y lo voy a mencionar más adelante en más detalle, pero es que tenemos pacientes con taquicardia y pensamos que están en shock, y el manejo inicial es fluidos, pero pacientes con falla cardíaca y que reciben fluidos los vamos a poner al borde de una falla fulminante o parada cardíaca. Eso es muy importante recordar. Así, un ecocardiograma que muestra cambios en el segmento ST en las derivaciones B1 a B3. Y esta fue la radiografía de este paciente con edema pulmonar bilateral y cardiomegalia. El gas al comienzo, el gas arterial, era un gas con acidosis metabólica e hipoxia severa. El láctico ácido no estaba muy elevado. Tenía altas presiones en el ventilador mecánico, presiones inspiratorias de 30 y expiratorias de 12, y a 100%, y los volúmenes tidales eran menos de 5 por kilo, con altas presiones. Continuó con hipoxia y la presión expiratoria fue elevada a 18, y a pesar de eso continuaba estando hipóxico. Y pudimos hacer un ecocardiograma rápidamente y demostramos una fracción de eyección de 27, con una disquinesia del septo cardíaco, y el paciente, justo en el momento que se estaba haciendo el ecocardiograma, entró en parada cardíaca. Felizmente pudo retornar a circulación espontánea después de 2 rondas de masaje y epinefrina, y entró en ECMO transtorácico inmediatamente. Dentro de los 20 siguientes minutos estuvo conectado en ECMO transtorácico, en el cual permaneció por 4 o 5 días, 4 días y medio. Y este paciente tuvo las pruebas negativas con COVID, negativo 2 por PCR. Las dos pruebas de PCR fueron hechas dentro de las primeras 24 horas, o sea que no se esperó a 24 horas para repetirlo, y lo cual puede ser un problema y tener un falso negativo, pero como mencioné, es posible que ya el PCR haya caído en este momento de la presentación. Y tenía un IgG negativo, pero este estudio, este IgG, fue obtenido después que el paciente había recibido inmunoglobulina intravenosa. Y como mencioné al comienzo, a pesar que tenía estas pruebas negativas, el paciente tenía un contacto con un familiar que tenía síntomas respiratorios que podrían haber sido potencialmente COVID, sospecha de COVID. No tenía pruebas esta persona con la cual había tenido contacto, este familiar. Y eso entra en el criterio del CDC de Estados Unidos como un paciente con el síndrome inflamatorio multisistémico secundario a COVID-19. El resto de cultivos y estudios fueron negativos, que es el otro criterio, descartar otras posibles causas de esta inflamación. Esta es una fotografía del ecocardiograma. Vemos un ventrículo izquierdo dilatado y lamentablemente no es un clip, no es un video, pero no se estaba moviendo. Estas son el laboratorio que se encontró, y es consistente con lo que se ha escrito en la mayoría de estudios y reportes: troponinas elevadas, la creatinina quinasa elevada, el TGO elevado, leucocitosis, la proteína C reactiva elevada, velocidad de sedimentación globular elevado, el dímero D elevado, DHL elevado, ferritina elevada, péptido cerebronatriurético elevado. Como dije, el paciente permaneció en ECMO 4 días. La fracción de eyección en salida de ECMO fue 30% y continuó con milrinona, adrenalina y ventilado por 21 días. Tratamos óxido nítrico para ayudar la perfusión pulmonar por 5 días y estuvo en hospitalización por 31 días. Estas son imágenes que el doctor Zenón ya presentó y son, creo, importantes. Ese estudio es importante de revisar. Y es una ventaja de todos los estudios y reportes relacionados a COVID en todas las revistas están siendo de acceso abierto para las personas interesadas. Y vemos que sí hay cambios, que son las presentaciones en edad, en la célula, en el conteo de células, no tanto, pero en la edad es bien diferente, en los neutrófilos es diferente a la enfermedad de Kawasaki. Y pienso que es importante revisar estos números. No voy a entrar en detalle porque ya han sido presentados, pero es importante revisar estos números y recordar que todas estas pruebas son útiles no solamente en la admisión del paciente,
pero también es importante hacer tendencia de estos valores para poder entender cómo es la evolución y si hay mejoría o no y respuesta o no al tratamiento. Esta tabla la obtuve del primer reporte de Gran Bretaña respecto a los pacientes con 8 primeros pacientes reportados con este síndrome inflamatorio secundario COVID. Y solamente copié las columnas en las cuales se ve el compromiso en las funciones vitales, donde hay shock en todos los pacientes, y todos los pacientes requirieron vasopresores, desde noradrenalina, milrinona, dopamina y adrenalina. Y la mayoría de pacientes recibió esteroides, y todos los pacientes, o la mayoría de pacientes también tuvieron un grado de disfunción ventricular. Esto es muy importante y esta es la razón por la cual dije al comienzo que todos estos pacientes van a necesitar en algún momento de evaluación y probablemente admisión en cuidados intensivos. Y un poco viendo esta serie de pacientes veo que muchos pacientes recibieron noradrenalina, lo cual es preocupante si es que los pacientes tenían solamente falla cardíaca, ya que usar un vasoconstrictor puede empeorar empeorar la poscarga, lo cual va a hacer que el manejo de la falla ventricular sea más difícil. Por eso decidí poner este slide esta diapositiva respecto al diferenciar entre el shock distributivo y el shock cardíaco. El examen físico es muy importante, ver los pulsos, ver la calidad de los pulsos, ver cómo es el llenado capilar. La coloración de la piel también es importante, pero estos pacientes tienen rash y quizás si tienen más síntomas relacionados a Kawasaki como edema y rash en las manos va a ser más difícil valorar el color como parte del examen físico para distinguir entre shock distributivo y cardíaco. EKG, ecocardiograma y radiografía de tórax deben ser obtenidos lo antes posible, troponinas y ProBNP también, si es que es posible obtener el suero por lo menos y poder analizarlos después si es que no están disponibles donde el paciente está siendo atendido. Como dije al comienzo, si es que no hay un cardiólogo disponible y un ecocardiograma disponible, tratar de obtener con una máquina de ecografía una vista subsifoidea y poder ver si es que cómo está la función del ventrículo izquierdo. Porque hay que tener mucho cuidado con el manejo. El manejo del shock distributivo inicialmente va a ser dar bolos de fluidos y en shock cardíaco es algo que tenemos que evitar completamente. Y si es distributivo, de acuerdo, la noradrenalina o la norepinefrina debe ser la primera línea, pero no para el shock cardíaco. Esto es un poco repitiendo lo que acabo de decir, y hay que evitar los bolos de fluido. Si hay sospecha de estos pacientes, yo recomendaría poner una vía periférica y dar bolos en proporciones pequeñas. En vez de usar los 20 mililitros por kilo, usar 2 a 5 mililitros por kilo y darlos en forma lenta y por una vía periférica. En general, no solamente por el tema de la falla cardíaca, cuando hay inflamación, hay mayor fuga capilar, hay mayor edema y, como sabemos, para cualquier paciente de cuidados intensivos esto es peor sobrevida. La mortalidad es más alta en estos pacientes y la morbilidad y la mortalidad. Va a haber mayor edema pulmonar si es que hacemos sobrecarga de fluidos con bolos y eso va a empeorar la falla cardíaca. Y si el paciente está hemodinámicamente estable, definitivamente yo consideraría tratar de empezar diuréticos. Furosemida sería mi primera opción, como lo llamamos la vitamina F, y es lo principal o una de las primeras líneas de tratamiento para falla cardíaca y sobrecarga de fluidos. Estos pacientes, o la mayoría de estos pacientes, presentan miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, y es uno de los diagnósticos en general, no solamente por COVID, pero es uno de los diagnósticos más subestimados en la emergencia pediátrica. Y los síntomas son mal interpretados como problemas respiratorios, porque es lo que vemos más comúnmente en estos pacientes, en pacientes pediátricos, y presentan síntomas similares, broncoespasmo, entonces le damos salbutamol y producimos más taquicardia, que va a hacer más... que consuma más energía el miocardio y la falla cardíaca empeore. Y la otra respuesta común es darle fluidos a estos pacientes. Y al darle fluidos, como estoy reiterando, vamos a llevarlos
empujar esta línea de la presión en la aurícula izquierda y llevarlos a edema pulmonar del punto C al punto D. Este cuadro es el cuadro clásico de shock cardiogénico, es obtenido de pacientes adultos en realidad, y es un poco cómo progresan los pacientes en shock cardiogénico cuando tienen muy pocos síntomas o no síntomas, como en el cuadro A, y el examen es normal, no tienen congestión, la perfusión es adecuada, y progresan a un cuadro B, donde ya hay congestión y los pacientes pasan de estar calientes y secos o calientes y euvolémicos a calientes y húmedos, y comienzan a tener compromiso de edema pulmonar mayormente. Y ahí es donde se empezó la diuresis. Se pueden considerar en pacientes pediátricos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y betabloqueadores. Creo que es algo que en pacientes pediátricos usamos mucho menos y no lo continuaría, no lo recomendaría. Podría ser una segunda línea si es que estamos seguros que está en esta categoría B de congestión y perfusión adecuada. Pero una vez que pasan a hipoperfusión y están congestionados, diuresis y vasopresores y vasodilatadores van a ser las primeras líneas de tratamiento. Si pensamos que el paciente está en esta categoría y hay posibilidades de llevarlo a la categoría B, vasodilatadores van a ser suficientes, pero si es que están pasando de la categoría C a la L, los vasopresores es lo principal. Y como vemos, la continuación es del A al B y del B al C, y lo lógico sería que el último cuadro sea el D, pero el último cuadro no es D, es L, porque las opciones son limitadas. Esos son pacientes que están en falla fulminante y van a entrar probablemente en parada cardíaca, y las opciones de tratamiento son muy limitadas. En estas situaciones, cuando tenemos que usar vasopresores, diuréticos, y si es posible usar diuréticos porque van a estar en tal compromiso hemodinámico que va a ser muy difícil compensar a estos pacientes, y soporte mecánico por ventilación o por ECMO. Creo que el vasopresor más comúnmente usado y que está disponible en todos lados es la dobutamina, y sería la primera opción. Tiene la ventaja de que disminuye la resistencia sistémica y aumenta la contractilidad. Lo que yo no he usado dobutamina en mucho tiempo, lo que usamos actualmente es la milrinona, y si está disponible, esta sería mi primera línea de manejo, entre 0.5 y 0.75 microgramos por kilo por minuto, porque tiene baja la resistencia sistémica y tiene este efecto inotrópico también, pero tiene una mayor ventaja, que es la relajación diastólica. La lusotropia o relajación diastólica. No hemos vuelto a usar dopamina en mucho tiempo, tampoco, porque estaba asociada a taquicardia y arritmias, y podría usarse si es que es necesario y si está disponible, y si es lo que tienen disponible, no duden en usarlo para apoyar al paciente y tratar de transferirlo a un sitio donde puedan usar otro tipo de medicinas. Infusiones de calcio son muy útiles porque van a ayudar con la inotropía también, y sin tanto compromiso de taquicardia, sin compromiso de taquicardia. Y la epinefrina es un muy buena vasopresor, y que va a ayudar en las dosis bajas. Cuando tienes el efecto beta, el único problema es que va a generar taquicardia. Una combinación entre milrinona y una dosis baja de epinefrina quizás sea la combinación ideal. Quizás lo ideal sería milrinona y calcio y una dosis baja de epinefrina. Y en esos pacientes definitivamente entrar en ventilación mecánica, porque eso va a generar una reducción de la postcarga, además de reducción de la demanda metabólica, y ECMO si está disponible. Las consideraciones de terapia respecto al síndrome de inflamación multisistémico por COVID, en todos los pacientes creo que inmunoglobulina va a ser la primera línea. Son 2 gramos por kilo por dosis. Se ha visto que muchos de esos pacientes son refractarios a este tratamiento y hay que repetir la dosis, lo cual es más inusual en Kawasaki. Esto se está viendo más exclusivamente en el síndrome inflamatorio multisistémico. Y esas son infusiones, como sabemos, de gran volumen y que pueden infundirse en 12 horas, y eso es algo que definitivamente hay que hacer.
especialmente en pacientes que tengan falla cardíaca severa, especialmente si la posibilidad de ECMO no está disponible. E incluso yo recomendaría, si es que hay formas y el paciente no tiene tanta inflamación, de partir la dosis en pequeñas dosis de 0.5 gramos por kilo por día por 4 días seguidos. Con eso evitamos la sobrecarga de fluidos que, como dije al comienzo, va a poner al paciente al borde de una falla fulminante. Antes de dar la inmunoglobulina hay que tratar de descartar, obtener serologías y descarte de otras etiologías. Si es que el laboratorio no está disponible, traten de obtener un tubo de amarillo para que esa muestra se pueda analizar, el plasma se pueda analizar más adelante para pruebas serológicas. Y corticosteroides, mi primera línea sería metilprednisolona 2 a 4 miligramos por kilo por dosis por 7 días. Los reportes de Europa, esta es la dosis que han usado y como voy a mencionar en un momento, los pulsos se han propuesto en pacientes en Estados Unidos. Para pacientes con fenotipo Kawasaki, en la presentación, aspirina tiene que ser considerado, yo empezaría con 12.5 miligramos por kilo, hay la opción de usar la dosis más alta de 30-50 por las primeras 48 horas y después hacer una dosis baja. No creo que haya un acuerdo en cuál es la dosis ideal para este tipo de pacientes. Y definitivamente si hay trombocitopenia hay que evitarlo y hay que considerar protección gástrica, especialmente si se usa las dosis altas en las primeras 2 horas, en los primeros 2 días. Esta es una lista de los diagnósticos virales y bacterianos que yo descartaría y que hemos descartado entre todos nuestros pacientes que van a recibir inmunoglobulinas y que queremos saber si es que hay otras causas de la miocarditis. Y como dije al comienzo también, estas pruebas inflamatorias son muy importantes en la admisión del paciente, pero también, si es posible, obtener pruebas al segundo, tercer, cuarto día y hacer un poco una tendencia de cómo van cambiando, si es que están disminuyendo, y especialmente la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación, y hay una respuesta al tratamiento que estamos haciendo. Y si hay falla cardíaca, el péptido cerebro natriurético y las troponinas van a ser muy útiles para determinar si hay respuesta al tratamiento también. Respecto a tratamientos específicos, ya han sido mencionados, pero anakinra es nuestra primera línea después de los esteroides y la infusión de inmunoglobulinas. Y es un poco porque tiene pocos efectos secundarios. Tenemos más experiencia de uso de esta medicina en pacientes con síndrome de activación de macrófagos y nos sentimos cómodos y bastante seguros de usar esta medicina. El infliximab ha sido reportado, sobre todo en casos de Europa, es algo que no creo que vayamos a usar. El tocilizumab es un antagonista de interleuquina 6, que es el mediador. La interleuquina 6 es el mediador del síndrome de activación de macrófagos y se ha propuesto mucho en COVID. Y si es que está disponible y no están disponibles las dos primeras, quizás sea la otra línea de tratamiento si es que la metilprednisolona y la doble dosis de inmunoglobulinas no están haciendo efecto. Y el pulso de esteroides es la otra opción. 10 miligramos por kilo, máximo 500, o 30 miligramos por kilo, máximo 1 gramo por día, por 3 días. Si es que hay falla cardíaca y la función está en menos del 20%, definitivamente considerar infusión de heparina. Respecto al síndrome inflamatorio, de inflamación, y si es que hay posibilidad de otros, de una situación procoagulante, procoagulopática, usar el uso de anticoagulantes no está muy bien definido, pero si hay falla cardíaca es algo que definitivamente yo haría en todos los pacientes. Este gráfico es un fluxograma de qué pacientes que están siendo vistos en la emergencia y pueden tener este síndrome de inflamación. Si es que no tienen shock, pueden ser evaluados para admisión en piso o en cuidados intermedios de pediatría, pero si es que tienen shock van a entrar directamente a la UCI y lo manejamos. Este gráfico es de mi hospital. Los estamos manejando con cardiología, reumatología, enfermedades infecciosas y cuidados intensivos. Y bueno, eso sería todo. Ese es mi correo de contacto si es que alguien quiere o tiene algunas otras preguntas y está libre la plataforma para
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su valioso tiempo y por su excelente participación. Tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. Nos preguntan si es recomendable el uso de enoxaparina profiláctica en el caso de niños. Yo creo que hay suficiente evidencia de que la enoxaparina profiláctica es segura y, como dije, si hay falla cardíaca usaría heparina en tratamiento y después, de acuerdo a cómo la falla cardíaca vaya mejorando o no, pasar a una dosis profilaxis o de tratamiento con enoxaparina. Y en general, si los pacientes no tienen falla cardíaca o no tanto compromiso cardíaco, pero hay preocupación por la inflamación que están presentando, sí usaría enoxaparina profiláctica. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan también cuándo es el momento adecuado para infusión de inmunoglobulina en estos pacientes. Esa es una muy buena pregunta, porque en realidad, por lo que sabemos en Kawasaki, lo antes posible es mejor, pero como discutíamos con algunos colegas ayer, es difícil si es que no hay una buena determinación de si es que estos pacientes están presentando este síndrome secundario a COVID y puede haber compromiso de coronarias si se debe usar la inmunoglobulina inmediatamente o no. Yo pienso que una vez que en los primeros 3 días se tiene que hacer una decisión, si es en las primeras 24 horas es ideal. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también si es recomendable el uso en niños de ivermectina, hidroxicloroquina o acitromicina. Yo creo que los 3 tratamientos han sido desfavorecidos por la evidencia que tenemos hasta ahora. Igual en estos pacientes son pacientes considerados subagudos sin detección directa del virus y no, estos medicamentos no tendrían ningún rol en esta presentación. Perfecto, doctor. Y nos preguntan también con respecto a la ventilación mecánica, ¿cuáles han sido los parámetros más altos en PIP y PEP? Eso depende de cómo esté el paciente. Como puse de ejemplo este paciente que teníamos, estábamos en presiones en 38 sobre 18, 38 inspiratoria y 18 expiratoria, pero en un paciente con falla cardíaca con tanta presión intratorácica vamos a empeorar. Si bien se mejora la poscarga, la precarga va a estar muy comprometida. Y estas presiones fueron altas por la necesidad de hacer el intercambio gaseoso con la cantidad de edema pulmonar que este paciente tenía por la falla cardíaca. Yo creo que no hay límites siempre y cuando no estemos comprometiendo la función cardíaca más allá y el estándar debe ser tratar de obtener volúmenes tidales entre 5 a 7, 8 mililitros por kilo y oxigenación adecuada, por lo menos por encima de saturaciones de 90 o presión arterial de oxígeno entre 50 y 60. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Nos preguntan también en cuanto al uso de metilprednisolona, ¿en qué momento es recomendable aplicarla en estos niños? ¿En qué dosis y en qué frecuencia? Yo creo que la metilprednisolona, tenemos tanta experiencia con esteroides en niños que yo empezaría con una dosis de 2 a 4 por kilo por día. Puede ser dividido en 4 dosis, terminaría siendo en 0.5 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas o a 1 miligramo por kilo por dosis cada 6 horas. Entre 5 o 7 días, yo creo que no está muy establecido cuál va a ser la duración. Yo creo que si es que ya usamos la inmunoglobulina endovenosa y estamos usando esta dosis y no hay respuesta, se repite la inmunoglobulina endovenosa y no hay disponible otras medicinas, entraría un esquema de pulso de esteroides con las dosis más altas de 30 a 50. Ujú. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Nos preguntan también si en los niños hay presencia de algo similar como fenotipos LIH. No estoy seguro a qué se refieren con el fenotipo LIH en estos pacientes. ¿Se refieren a los fenotipos del síndrome de estrés respiratorio agudo o...? Sí, aparentemente, doctor, fenotipos de compromiso pulmonar Sí, que se evidencian en adultos. no estoy seguro, no estoy familiarizado con esa denominación.
Nos preguntan también, doctor, en caso de no contar con metilprednisolona, ¿se puede usar algún otro tipo de corticoide? Sí, yo creo que metilprednisolona sería la primera opción porque es endovenoso y tenemos buena experiencia para antiinflamatorio, pero si es que no, se puede usar dexametasona, se puede usar, y dexametasona quizás sería la primera línea si es que hay un compromiso del sistema nervioso central. Y no tengo exactamente las dosis, pero empezaría con una dosis normal entre 0.4 miligramos por kilo por dosis de dexametasona, y después la otra opción sería usar prednisolona en vía oral o prednisolona en vía oral también. Prednisona y prednisolona en vía oral. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también con respecto al uso de ventilación no invasiva en niños, si podría hablar un poco de la experiencia en estos casos. Sí, felizmente en los pacientes con síndrome inflamatorio el compromiso respiratorio es menos del 30% y la mayor indicación para intubación de estos pacientes y ventilación mecánica sería ayudar a la falla cardíaca y al proceso de shock, porque ayudaría a la postcarga. Yo pienso que si es que estamos intubando por compromiso respiratorio, puede intentarse la ventilación no invasiva, pero si es que se está intubando por falla cardíaca o se necesita apoyo de ventilador por falla cardíaca, pasaría a ventilación invasiva. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también si en el caso de niños se está empleando algún score para poder definir la terapéutica. No específicamente. Todos los pacientes que ingresan a nuestra unidad de cuidados intensivos se obtiene un score de PRISM, el índice de mortalidad pediátrico. Y específicamente para este tratamiento y para definir si es que los pacientes van a necesitar otras dosis, hay que ver cuántos síntomas, usar un poco los criterios de Kawasaki, cuántos síntomas se están resolviendo después de la primera dosis de inmunoglobulinas y hacer la tendencia de las pruebas de inflamación. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Nos preguntan con respecto a la experiencia en el uso de CPAP y CENAF, ¿cuál es en dificultad respiratoria, cuál sería mejor y por cuánto tiempo antes de decidir la intubación? Perdón, eso va a pasar de paciente a paciente, va a depender de paciente a paciente. Como mencioné, estos pacientes tienen poco compromiso respiratorio. Quizás cánula nasal de alto flujo sería una buena opción si es que solamente hay poco compromiso respiratorio y la falla cardíaca no está eh, fuera de control. Y la ventilación no invasiva, como dije hace un momento, si es que hay falla cardíaca, yo pasaría a ventilación invasiva antes que tratar CPAP. Pero en general, para falla respiratoria y en la fase aguda del COVID, las contraindicaciones y preocupaciones que habían de cánula nasal de alto flujo y CPAP, inicialmente, siempre y cuando haya disposición o se pueda mantener al personal tratando a estos pacientes con suficiente protección, equipo de protección, es ideal usar y mantener a los pacientes sin intubación mecánica antes y postergar la ventilación mecánica. ¿Cuánto tiempo, cuál es mejor y cuánto tiempo antes de intubar va a depender de la severidad de los pacientes? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. ¿Quizás alguna recomendación final para todos nuestros participantes? No, creo que el punto más importante es saber que estos pacientes van a tener compromiso cardíaco y eso hay que estar atentos. El shock va a ser, si es que estos pacientes presentan la emergencia y están en shock, es muy posible que el shock sea cardiogénico y no séptico. Y hay que tener mucho cuidado con los fluidos y no usar albuterol porque no haya movilidad de aire. En todo caso, obtener una buena radiografía de tórax y tratar de definir si es algo respiratorio o cardiogénico. Es muy útil saber que se asocia o que tiene presentación similar al Kawasaki, pero no significa que sea necesariamente un Kawasaki clásico, pero va a ayudar a identificar rápidamente a estos pacientes. No hay que desviarse de los protocolos de manejo. Una de las cosas que he escuchado continuamente y que hemos discutido continuamente desde el comienzo del COVID es no se desvíen de sus protocolos de manejo para cualquier infección. Si un paciente tiene falla cardíaca, es el mismo protocolo de falla cardíaca por COVID o por influenza o por cualquier otro virus.
o por cualquier otra etiología, igual para la miocarditis. Hay que tener más cuidado para evitar el contagio del personal, pero y saber que va a progresar rápidamente, pero felizmente la mortalidad no es tan alta, simplemente no hay que empeorarla con el manejo que nosotros vayamos a proveer. Creo que hay una pregunta ahí respecto al uso de antibiótico, y creo que en todos los pacientes y en todas las series, y todos los pacientes que entran con un posible shock, entran en antibióticos empíricos, pero una vez que los cultivos son negativos deben descontinuarse. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por su valioso tiempo. Y a continuación, antes de finalizar esta actividad, nos va a expresar las palabras la doctora Cecilia López Ártica, de la Dirección de Telemedicina. Doctora Cecilia López, bienvenida. Un gusto, como siempre, tenerla con nosotros. Quedamos atentos a sus palabras. Buenos días, buenas tardes ya a todos los presentes y los que han estado atentos a la excelente presentación de nuestros colegas, el doctor Carlos Sedón, pediatra pulmólogo y especialista en medicina del sueño del Hospital Johns Hopkins, y el doctor Alvarado Coronado, profesor asistente del Departamento de Pediatría y División de Cuidados Intensivos de la Universidad de Texas, Houston. Para nosotros en el Perú es un grato y placentero honor contar con su experiencia y con su grado de académico que comparten con nosotros. Reciban el saludo cordial de la directora general de la Dirección de Telesalud, Referencia y Urgencia, doctora Liliana Ma Cárdenas, de la directora de la Dirección de Telemedicina, doctora Liliana Caucau, quienes agradecen su participación, asimismo felicitan este tiempo y esa predisposición que han tenido a bien compartir los conocimientos que hemos tenido esta tarde. Así que muchísimas gracias, doctores, felicitarlos, que sigan los éxitos y esa apertura que tienen para colaborar con el país, que de algún modo está tratando también de ir generando experiencias que podrían ayudar a mejorar los servicios en nuestro país. Muchas gracias, felicitarlos, agradecerlos, bendecirlos y agradecer también a la audiencia que ha tenido a bien. Son 290 participantes en esta telecapacitación, así es que nada, muchísimas gracias, y la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia y la Dirección de Telemedicina, aplaudimos el trabajo que ustedes están haciendo. Buenas tardes. Perfecto, doctora Cecilia, muchísimas gracias por sus palabras. Muchas gracias nuevamente, doctor Álvaro Coronado, doctor Carlos también, por su excelente presentación el día de hoy y por apoyar de esta manera el fortalecimiento de capacidades de nuestro sector salud. Y a todos nuestros participantes, más adelante podrán encontrar esta telecapacitación en el canal de YouTube Telesalud Minsa. Muchas gracias nuevamente a todos por su atención y nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. Hasta luego. Mil disculpas, antes de finalizar, van a poder estar observando en sus pantallas una encuesta de satisfacción. Los invitamos, por favor, a llenar esta encuesta de satisfacción, la cual va a servir justamente para la articulación de estas telecapacitaciones que se están llevando a cabo por la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias y las direcciones ejecutivas aliadas, tanto la Dirección de Infosalud y la Dirección de Telemedicina. Muchas gracias a todos.